Y es de cobardes salir corriendo y no enfrentar la realidad que tenés en este momento. Es de cobardes escudarse detrás de otras banderas cuando tienes la propia, con historia, con mística. Es de cobardes salir corriendo y decir, miren, no voy a participar ahora y vamos a apoyar a otro. El frente tiene suficientes cuadros e historia. Gente honesta, preparada y capaz. Hombres y mujeres veteranos, jóvenes, para enfrentar el reto que viene. Para diputados, alcaldes, presidente, vicepresidente y parlamento centroamericano. Aquí nosotros tenemos convicción mística y principios. Y sobre esa base vamos a presentar las candidaturas, sin miedo y sin temores. Y ante esa realidad, Manuel El Chino Flores ha decidido participar en las internas de nuestro partido, con valores, con principios y determinación. Arena y el FMLN pasaron a la historia. Para él, sí. Es como que Cristo pasa a la historia. ¿Cómo comparar el FMLN con Cristo? No, no estoy comparando el FMLN con Cristo. Cristo jamás va a pasar a la historia. Y las aspiraciones. Y el FMLN también. Sí, del pueblo. Nunca vamos a pasar a la historia. Pero, somos parte de la historia. Pero ¿en serio estás comparando a Jesucristo con el FMLN? Somos parte de la historia. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. El aspirante a la candidatura presidencial por parte del FMLN, el señor Manuel Flores, mejor conocido en el ambiente político por el Chino Flores, el mismo que dijo que gracias al FMLN fue creado el río Lempa. Aquí vemos el río Lempa, lleno de agua, con un caudal enorme. Aquí vemos esta obra, una obra de los gobiernos del FMLN, un legado para mucha gente, para miles de gente. En esta semana acaba de decir una de las mayores blasfemias de la historia, aparte de la burrada de comparar a Cristo con el FMLN. El precandidato presidencial por parte del FMLN manifestó en una entrevista que Cristo jamás va a pasar a la historia. Así como lo escuchó. Es más, lo repetiremos de nuevo. Cristo jamás va a pasar a la historia. 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 ¿Cristo jamás va a pasar a la historia? Sí, así como lo escuchó. Y estas son las cosas por las que principalmente ha nacido este canal. Para poder defender a Cristo, el pueblo y la fe. Y este señor, Manuel Flores, parece ser que está llegando a los límites de la demencia. Para el Chino Flores, el FMLN es un partido que sí pasará a la historia, porque es un partido del pueblo. La pregunta es, ¿de qué pueblo está hablando, señor Flores? ¿Que usted no se da cuenta que el pueblo salvadoreño ya experimentó qué es estar gobernado por 10 años con ustedes, que son para mí la clase de partido lacra que es el FMLN? Y perdón por lo de lacra, pero decirle que son lo más parecido al espectro del infierno se queda pequeño con el daño que ustedes causaron al pueblo salvadoreño, y para muchas familias fueron daños totalmente irreversibles. El rojo que llevan por bandera y el color que los identifica es una ofensa realmente a los ojos de cada uno de nosotros, porque hasta en eso nos hacen recordar la sangre derramada no solo de las víctimas del conflicto armado, sino por las más de 100,000 víctimas que fueron asesinadas a causa de los grupos de terroristas de los cuales ustedes tuvieron una participación activa. No solo por permitir su expansión, sino también por haberlos adiestrado militarmente hablando. Ustedes son más que un partido asesino. Son la vergüenza y desgracia de cada uno de los que en algún momento creyeron en ustedes. Ya se le olvidó, señor Chino Flores,
que ustedes tenían tiendas en los centros penales donde se hicieron ricos vendiendo saldo a los pandilleros para que estos desde la cárcel dieran las órdenes de extorsionar al pueblo o asesinar a un salvadoreño. Eso, señor Chino Flores, es de las cosas más inmorales, perversas e inadmisibles. Ustedes tienen el 100% de participación como partido asesino del pueblo. El rojo debería de mejor convertirse en negro, como la bandera pirata, que es un color como la misma inteligencia vuestra, negra totalmente. Podríamos comenzar con el FMLN, un partido que no sabe la diferencia entre el decir y el hacer. Y todo esto porque nos tienen tan acostumbrados a decir todo, pero no hacer nada. Claro ejemplo es su candidato, que él defiende a un partido, pero que él nunca ha hecho nada, y sin importar la carga política, lo único que le importa es él y nadie más que él. Qué extraño, ¿verdad? ¿No les parece esto como un comportamiento normal dentro de aquellos que se dicen ser revolucionarios, pero que al final los únicos que les interesan son ellos mismos y sus intereses personales? Mientras ellos estén bien, pues no importa que los demás estén bien, porque ellos están trabajando por mejorar las condiciones del pueblo. Ja, ja, ja. En 10 años, el FMLN ha dejado de ser el partido de la esperanza del pueblo a ser el partido de la desesperanza. La razón es muy sencilla de explicar. Miren a su candidato. Todos tienen la culpa, menos él. Más pareciera que muchas veces no quisieran asumir su rol dentro de la responsabilidad que conlleva casarse con un partido que es un matrimonio, que tiene que ser indisoluble. Pero para ellos solo es un vehículo en el cual se suben cuando solamente les conviene. Nada más. ¿Por qué razón este hombre, que dice ser tan limpio, puro y honesto, se lava las manos diciendo que él no tolerará ningún corrupto? ¿Será que existirá realmente un deseo imperante de querer realmente competir por ganar la presidencia? ¿O querer competir por una deuda política, que haciendo los números no es nada despreciable? Y tomando en cuenta que dice él que les dará frijoles y arroz, pues usted sabrá y usted juzgará. Si realmente no tiene ninguna posibilidad de ganar, entonces ¿por qué lo hace? Simplemente porque es un oportunista. No le tenemos miedo. Los conocemos. Sabemos cómo piensan. Ya bajé hasta las entrañas del infierno a debatir con el diablo. Este video tendrá una característica muy diferente. Será un video especial de esos que no pueden dejar de verse y compartir. Y será de esta manera. No porque usted sea especial, señor Chino Flores. No, no se lo crea. Especiales son las personas que significan algo para nosotros. Especiales son nuestros seguidores que nos han acompañado en todo este tiempo. Así que no se crea que usted es el especial. Para nada. Usted para muchos solo es un estorbo, para otros el bufón del partido, y para otros el tonto que nadie aguantaba en la clase por querer figurar, y para muchos solo es el candidato de un partido que, como el rojo de su bandera, es el mismo color de la sangre de inocentes que ustedes permitieron, formaron y negociaron con ellos a cambio de qué. Esa es la pregunta que usted tendría que responder ahora como el candidato de un partido que tendría que ser cancelado por todas las atrocidades que ha cometido a lo largo de la historia. Dadas sus últimas declaraciones en su lanzamiento de campaña
en un lugar que es sinónimo de corrupción de sus gobiernos y que sus instalaciones habían más personas contratadas, como el comité de aplausos, que les costaba muchísimo aplaudir, por cierto, que militontos ondeando la bandera por $5 al día. Haber catalogado a los youtubers como lo peor de Nuevas Ideas en un debate que se quedó por vergüenza, porque de respuestas lo único que encontramos fue una serie de evasivas al mejor estilo de políticos de la era de Cantinflas, donde hablaba mucho pero no decía absolutamente nada. Mi trabajo es por la reconciliación de la familia, por la reconciliación del abuelito, la abuelita, la mamá, el papá, el tío, la tía, el hijo, el nieto y hasta el tataranieto. Voy a cargar una onda con una piedra. Siempre una onda con una piedra. Vamos a derrotar esa enorme soberbia. El señor que bajó al infierno y que aseguró que ha acuerpado y pertenecido por más de 40 años al partido del FMLN, y quiero que se quede con ese número, 40, porque es importante que usted lo sepa de manera especial. Un hombre que tiene actualmente 57 años de edad y más de 40 acuerpando al FMLN, quiere decir que fue de los reclutados por el Frente Farabundo Martín para combatir en la guerra o simplemente servía para llevar el café. ¿Cuál fue su papel en la guerra civil de El Salvador, señor Flores? ¿Cuántas veces le tocó tener frente a usted a un salvadoreño inocente y jalar ese gatillo por el simple hecho de gritar que viva la revolución? ¿En cuántos atentados participó durante el conflicto armado y que destruyeron a El Salvador a cambio de una persona como usted que quiera optar a la presidencia de la República de El Salvador? Este día, 3 de octubre, pido el voto por Manuel el Chino Flores, futuro presidente de El Salvador. ¿Usted cree que la diáspora que emigró en ese tiempo votará por el FMLN? ¿Usted cree que la gente es tonta al decirles que el pasado quedó atrás y que olviden las atrocidades que el FMLN hizo en El Salvador? ¿Que usted dice que este es un nuevo FMLN? Su gran problema, señor Flores, es que usted piensa que la gente es tonta cuando no lo es. Ustedes, como partido político que usted dice haber acuerpado por más de 40 años, ¿pensó que el salvadoreño olvidaría? No, señor Flores. El salvadoreño nunca olvidará todo lo que ustedes fueron, cómplices, aunque digan que en sus manos están limpias. Eso es peor que el hecho de saber y no hacer nada para cambiar la realidad. Usted es cómplice del gobierno de Funes al quedarse callado de toda la corrupción de su partido político. Es cómplice al quedarse callado al ver la tregua de las pandillas y las negociaciones que su partido realizó. ¿Y usted qué dijo al respecto? Nada. Al quedarse callado ante tanta injusticia, le costó la vida a Monseñor Romero, señor Flores. El ser revolucionario le costó la vida también a Roque Dalton, por si no se recuerda, señor Flores. Quizás los zurdos estén acostumbrados a guardar silencio ante las injusticias cuando son sus mismos compas los que la cometen. ¿Y usted qué hizo para cambiar la situación de sus compas, señor Flores? No se preocupe. Ya sabemos que su papel fue como el de los monos: ver, oír y callar. ¿Dónde estaba usted cuando el dinero del erario público serían para pagar las tetas y el culo de una mujer, mientras los hospitales carecían de medicamentos? No me diga. Usted no pertenecía al gobierno, pero sí pertenecía al partido del gobierno.
¿O me equivoco? ¿Por qué no alzó la voz pública ante todas estas injusticias de corrupción? ¿O es que vuestro silencio tenía un precio? ¿O es que vuestro silencio no lo hace ser cómplice al no denunciar públicamente todo esto? Pero ahora se las quiere llevar de muy gallito con ciudadanos salvadoreños que hemos utilizado medios de comunicación alternativos a los cuales les dijo cobardes y ahora los llama lo peor de Nuevas Ideas. Usted, bajo su fuero de diputado, ¿qué hizo por el país? Nos gustaría saber en qué se justificó su más de 100 salarios que recibió en 9 años como diputado de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que en ese periodo El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo de la mano de su gobierno, del FMLN, y que usted, al pertenecer al primer órgano del Estado como diputado, tampoco hizo nada para cambiar esa historia. Desde el financiamiento de su campaña, que lo ha hecho con las patas en su totalidad, no logra nada más que andar de programa en programa intentando ganar simpatía, que ahora es más por lástima que convicción del país. Cansa hablar de usted, señor Flores. Usted como candidato solo será un bufón que servirá para mantenernos entretenidos, nada más. Y por cierto, tengo una duda. Si usted, en el hipotético caso que llegase a la presidencia, porque usted dice que ganarán en primera vuelta, ¿tendremos primera dama de la República o primera amante de la República? Ya que su partido está tan acostumbrado a mantener amantes. Si tú apoyas a los youtubers, deja tu comentario y tu like. Y si no los apoyas, deja tu comentario, que ya sabemos que el señor de las sopas les ordenó no más odio, según él, cuando él mismo destila un resentimiento contra los youtubers porque pensó que cederíamos a las estupideces que solo en su mente tiene en su pírrica cabeza. Hay personas que definitivamente no aprenden. No todo el mundo es capaz, y menos si es político, zurdo, sandinista y revolucionario, que no son capaces de aprender de sus errores. Algo así podría deberse a la falta de dos emociones: vergüenza y culpa. Nadie me grita ladrón, corrupto o narco, nadie. Está retirando las empresas, las cosas que llegaron a la universidad. Está retirando las empresas, las cosas que llegaron a... Quiero lanzar una propuesta producto de nuestra oferta 2429 por todo el pueblo salvadoreño. Este día quiero lanzar la propuesta del medio pasaje para los estudiantes. Medio pasaje. Bajar el 50% del pasaje a los estudiantes parece que es una propuesta de bandera para unos estrategas políticos que se quedaron anclados en los años 80, cuando gritaban revolución o muerte venceremos. Le recuerdo, señor Flores, que el pasaje, por si se le ha olvidado, ya que nos tiene tan acostumbrados a olvidar cosas que le conviene y su memoria selectiva solo se centra en una economía hecha con las patas. Perdón, una economía hecha con la sopa de patas. Que el pasaje del transporte público ya está subsidiado y consume unos 40 millones del presupuesto nacional por año. Eso como que se le olvidó decirlo, pero aquí está el tío Mau para recordárselo. Porque 4 diputados y diputadas del frente ponen a atender a 56 que no tienen criterio. ¿Por qué se van para Estados Unidos? Los diputados de Nueva Idea a hacer campaña, porque en el territorio la gente lo está esperando para reclamarle las mentiras que ellos dijeron. Allá en Estados Unidos hasta el pasaje les pagan algunos. Trabaje, señor Flores. Y claro, ya que usted critica tanto a los diputados de Nuevas Ideas por recibir ayuda de la diáspora, cuando usted vive y depende de la diáspora para seguir adelante. Y no lo dije yo,
lo dijo usted. Yo voy a llegar hasta la silla presidencial. Yo no me retiro, no soy cobarde. Cuando iniciamos un proyecto hasta que lo terminamos. Cuando fui alcalde, entregamos proyectos terminados y no a medio andar. Cuando fui alcalde, trabajé 9 años por mi pueblo sin acobardarme, con o sin recursos. Y lo pusimos bonito a Quesaltepeque. Cuando fui diputado, jamás abandoné un debate. Y ahora que soy candidato a la presidencia, soy el primero que se inscribe con su fórmula presidencial que guarda en Marroquí. Y bueno, ya que usted en una entrevista menciona que por qué solo hablan de usted y porque usted es un árbol que da frutos, no se equivoque, señor Flores. Si la gente habla de usted, es porque vuestra persona lleva la corona y la carroza de ser el candidato más payaso de todos. El FMLN, como siempre, apoyando lo que los salvadoreños hemos sufrido por años. Quizás por eso sus gobiernos son el fiel reflejo de lo que ellos buscan de manera constante, la muerte, como forma de política que está impregnada dentro de sus ideales de lucha. Pero alguien me puede decir si este modelo de sangre funciona en beneficio de un pueblo o solo funciona en beneficio de aquellos que hablan de revolución o muerte venceremos. Inclusive, su actual candidato ha manifestado que es de nacionalidad palestina. Voy a decir, yo también soy ciudadano palestino. Saharaui. Aplausos, por favor. Jugando o no, las miles de muertes a manos de aquellos grupos no son ningún juego, señor Flores. Que personas como Nicolás Maduro quieran salir apoyando el terror igual que el FMLN, no es de extrañarse que un modelo de pensamiento hablen de prosperidad y lucha, cuando ellos no son los que aguantan hambre dentro de sus famosas casas de cartón. Manuel Flores, candidato a la presidencia por el partido histórico que en su bandera refleja el rojo de la sangre, no de sus muertos, sino la de los inocentes que, como siempre, no tienen la culpa de gente con pensamientos retrógrados impropios de gente sana. Y como siempre, lo ha vuelto a hacer. En una entrevista realizada con otro mitómano, interesante programa, ¿verdad? Un mitómano como entrevistador y otro mitómano como entrevistado. De esa entrevista podemos decir que fueron cardúmenes de mentiras de una misma especie, la gorgoja. Primero podemos comenzar definiendo qué es un mitómano, pero mejor que lo diga alguien con amplia experiencia en el tema, graduado y con maestría, doctorado y un posgrado, que es un verdadero experto en el área. Un mitómano es un experto en mentir, es una enfermedad. Son mitómanos. Mienten de manera tan descarada que hasta ellos se creen las mentiras. Muchas gracias, señor catedrático graduado en la Universidad Sandinista, el cual no se cansó de ser el reflejo de su misma definición, que dijo lo siguiente: nosotros debemos estar conscientes de que mande las cartas que quiera a Santa Claus, al Niño Dios. Esta ratificación ya está hecha por el tribunal. Así de sencillo, haga lo que haga. Yo no voy a perder mi tiempo en eso, porque hagamos lo que hagamos, lo van a ratificar. Yo estoy en el territorio, soy el único candidato en el territorio. He visitado ya 12 departamentos. He respaldado la inscripción de los candidatos a diputados, alcaldes en Usulután, La Unión, San Miguel, Sonsonate y ahora en San Vicente. Usted sabe que la situación está así. Por más recursos que usted meta, van a ser rechazados en el tribunal, porque así está definido ya. Tienen la orden de no responder ninguna solicitud de inconstitucionalidad. El presidente Bukele, señor Flores, le guste o no le guste,
le arda como sé que le arde hasta ese lugar privado que no lo mencionaré, es el candidato más legítimo de todos los últimos años. El artículo 83 de la Constitución de El Salvador habla de que El Salvador es un estado soberano y que la soberanía reside en el pueblo. Y le guste o no le guste, señor Flores, el poder radica en el pueblo y le puedo asegurar que el pueblo, el soberano, no está con usted por más chirria política que tenga, señor Flores. No hay candidato más legítimo que el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y para mí es tan sencillo. ¿Por qué no entregan a los culpables y de una vez hablan y evitan la fatiga? ¿Verdad? Cuando señalaban malditos, 1000 veces malditos, pues ahora son remalditos. Porque jugaron con la sangre del pueblo. 87 asesinados. Sí, cuando se les rompió la tregua. ¿Quién lo dice? Lo dice la investigación, no lo digo. Señor Flores, decir y acusar al presidente Bukele de ser remaldito porque jugaron con la sangre del pueblo es de las cosas que hacen que su partido sea una verdadera vergüenza, y los más de 125,000 muertos asesinados por los grupos que ustedes permitieron que se apoderaran de nuestro país, El Salvador. El que es 1000 veces maldito son todos los históricos y los militontos del partido hecho con sangre de inocentes. Los malditos, señor Flores, son ustedes. Y eso no es una opinión, eso es una afirmación total. La oposición ha caído en desesperación de manera estrepitosa, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Personas de diferentes partes del mundo me preguntan si los candidatos de oposición son personas alentadas, y algunos me han llegado a decir que es una estrategia del presidente Nayib Bukele para no tener rival en las elecciones del año 2024. Propuestas fracasadas, marchas fracasadas, campañas fracasadas. Los miembros del FMLN pasaron de ser militantes a militontos y ya andan en campaña haciendo exactamente lo mismo de siempre. Para muestra, un botón. ¿Qué pasó con la sopa de pata, con la venta de chocolate? Mira, ya andamos en el territorio. Imagínate que incluso, Raúl, hay gente que me ha ofrecido patas. Unos empresarios de Chalatenango me han ofrecido patas para la sopeada. Otras señoras de aquí de San Vicente han ofrecido costales de yuca. Otros han ofrecido los huisquiles. Es decir, la gente está colaborando. Y me preguntan, ¿dónde va a estar la sopeada? Pues va a estar la sopeada en cada municipio donde nuestra gente ya está activada. Sin embargo, esperen el sopamóvil. El sopamóvil, ahí lo vamos a andar. También ya. Claro, es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro diario vivir. Claro. Entonces, esa parte es la que vamos a hacer con nuestro pueblo, con nuestra gente, y no esos mega show donde la gente no puede ni entrar, pues. ¿Qué decir? Así como dice la chimoltrufia, así como dicen una cosa, dicen otra. Los zurdos siguen siendo lo mismo que siempre. Han sido un partido que dice defender a los pobres, pero a ellos no les gustó vivir al lado de ellos. Ahora quieren andar comiendo sopa y regalando tol, como para decirles a la gente que son del pueblo nuevamente. Señores del FMLN, ustedes van a empezar a ser empáticos con el pueblo cuando entreguen primero a todos sus militantes corruptos que están fuera de estas fronteras. Empezarán a ser parte de este pueblo cuando exijan a sus 2 expresidentes asilados en Nicaragua que regresen a El Salvador. Así como ustedes tienen esa llave para poder negociar con el corrupto y el dictador de Daniel Ortega, ya que ustedes no tienen la valentía de hablar de todas las atrocidades de la dictadura Ortega y Murillo, no solo se quedaron callados
con lo de sus políticos asilados, sino que también callaron la captura de candidatos, el cierre de radios y la expropiación de universidades como la UCA y ahora el INCAE. ¿Ustedes creen que el salvadoreño no se percata de su política realmente barata y cavernícola? Donde a ustedes les interesa solamente el poder y no el pueblo. Y eso quedó demostrado no en 1 ni 2, sino que tuvimos que aguantarnos 10 años, una generación completa perdida por sus gobiernos corruptos que no me cansaré de decirlos que son asesinos también. El Salvador ha cambiado porque ha visto que la política en manos de ustedes es un desperdicio y ahora en el nuevo renacer de El Salvador ustedes ya no caben en ningún contexto. Si quieren ser felices, váyanse de El Salvador a un país que tenga sus mismos ideales, donde los guaraguaos, los yolocambaíta y los torogoces sigan tocando esa música revolucionaria que en pleno siglo XXI ha perdido cualquier tipo de sentido, porque quienes decían promulgar los derechos de las casas de cartón no cambiaron ni la realidad de ellos ni la realidad del país. Los únicos cambios fueron para el familión, que desde luego ahora lloran desde la trinchera al ver que el poder nunca más volverá a sus manos. Ando en la industria de la uberiada. Hoy con este régimen que tenemos, que todas las colonias están libres de pecados. Bueno, de que ya no hay peligro, pues como antes, que uno llegaba a tal colonia, bueno, hasta el DUI me pedían, pues. El Salvador renace y es gracias a que hemos aprendido también de nuestra historia y de nuestros propios errores. Y a fuerza de ser sinceros, votar por el FMLN es el error más grande que como país hemos cometido a lo largo de la historia. Sigan siendo payasos, que el talento lo tienen, pero no se les olvide que El Salvador es diferente gracias a que ustedes tiraron todo por una manzana. Y el que entendió, entendió. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.